Muy buenas seguidores de Fotitse, bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los sensores APS-C frente a los full frame. Dentro intro. Bueno, como muchos ya sabréis o si os estáis iniciando en la fotografía, seguramente habréis escuchado que están los tipos de sensor, los full frame, ¿vale? Que vienen a hacer los sensores de tamaño completo, y luego aparte están unos sensores más pequeños que se llaman APS-C, que vienen a ser como una pequeña parte, un poquito más pequeño que los full frame, ¿vale? Y esto se traduce en que las imágenes que vamos a conseguir con los sensores APS-C van a ser como la full frame, pero como si le hubiéramos hecho un cierto recorte. En Canon este recorte es como si multiplicáramos la imagen que obtenemos en full frame, como si la recortáramos por un factor de 1,6, ¿vale? Entonces es por eso que se dice que una lente que es un 35 milímetros en full frame viene a ser un 56 milímetros en una APS-C. ¿Por qué? Porque el recorte que nos hace el sensor APS-C viene a ser el ángulo de visión que nos daría una lente de 56 milímetros en un sensor de full frame. Para que lo entendáis un poco, yo ahora mismo estoy grabando con un 24 milímetros más o menos, ¿vale? Tengo el 14-35 milímetros, el zoom, y estoy usando una focal de unos 24 milímetros ahora mismo más o menos. Entonces, si yo esto lo estuviera grabando con un sensor APS-C, este sería el ángulo de visión. ¿Veis? Está bastante más recortado y esto se traduciría que en vez de estar grabando con un 24 milímetros, el ángulo de visión que estamos teniendo ahora mismo es el de un 38-39 milímetros más o menos, ¿vale? Así que bueno, volvemos al 24 milímetros. Vale, ya estamos aquí otra vez con el 24 milímetros. La verdad que la finalidad de este vídeo para mí es un poco expresar las ventajas que tienen un sensor APS-C frente a uno full frame, porque claro, dices tú, vale, estoy perdiendo ángulos de visión, se ve un poco menos y tendrá sus contras. Sí, tiene sus contras, pero también tiene sus ventajas. Y os las voy a ir mostrando en este vídeo, o al menos las ventajas que yo considero que son más llamativas, ¿vale? Las que más destacan. Empezando por la primera, voy a hablar de la profundidad de campo. La apertura de campo es el área que aparece enfocada en una foto, ¿vale? Y este parámetro depende de otros parámetros, entre ellos el tamaño del sensor, la distancia focal y la distancia al sujeto. Hablando de que tenemos un sensor APS-C que es más pequeño que el full frame, cuanto más pequeño es el sensor, mayor es la profundidad de campo. Esto tiene una ventaja y un inconveniente. Nos va a costar más desenfocar el fondo, pero a la hora de estar grabando vídeo, fijáis, la mayoría de películas, normalmente en todo el plano aparece casi todo enfocado. A no ser que hagan primeros planos a ciertas personas, normalmente en cosas de habitaciones y tal aparece todo enfocado. Esto se consigue más fácilmente con un sensor más pequeño que con uno grande. Así que ahí lo tenéis. Tenéis mayor profundidad de campo al ser un sensor más pequeño. La segunda ventaja, viendo un poco ya lo mencionado, es que te hace un recorte, ¿vale? Y dices tú, vale, cuando haces un recorte estoy perdiendo ángulo de visión. Entonces me va a costar más conseguir grandes aperturas, ¿no? Por así decirlo, o sea, mayor ángulo de visión. Sí, es cierto que dependiendo de la situación esto puede ser una desventaja, pero puede ser una ventaja si te dedicas, por ejemplo, a fotografías de cosas que están muy lejos, o si no tienes presupuesto para comprarte un zoom, comprarte una lente menos telefoto y con el recorte se convierte en una más telefoto. Te pongo un ejemplo sencillo. Yo a día de hoy ya no tengo mi 70-200 milímetros, ¿vale? Ya la focal más alta que yo tengo es un 85 milímetros. ¿Qué ocurre con eso? Pues que yo solo voy a poder ya disparar a 85 milímetros. Básicamente no la usaba mucho, el 70-210, así que decidí venderlo y no lo echo de menos realmente, y la vendí como nueva, y a la persona que se la vendí la verdad es que salí contento con la venta. ¿Me preocupa no tener un telefoto? Pues a día de hoy no, porque con un 85 milímetros, si yo activo el recorte o lo pongo en una cámara APS-C como la 70D que tengo, se convierte en un 136 milímetros, que ahí entra dentro del rango de telefoto. Y bueno, ya me sirve para fotografiar cosas de lejos. En la R6 ya hablé una vez sobre el tema del recorte. En fotografía básicamente la foto entera y le hace un recorte, así que no lo recomiendo, pero en vídeo sí que lo recomiendo porque estoy grabando ahora mismo en 4K y veo esto. Si activo el modo recorte veo esto, pero sigue siendo 4K, no pierdo resolución. Así que bueno, si quisiera una focal más larga, pongo los 65 milímetros y tendría un 136 milímetros.
Si le pongo el 70 milímetros tendría un 112 milímetros, si le pongo un 50 milímetros tengo un 80 milímetros, puedo ir jugando con esas focales, ¿no? Así que eso es una gran ventaja, por ejemplo, en fotografía de fauna, de animales, porque el factor de recorte, a medida que aumenta la distancia focal, la focal se va duplicando con el factor de recorte. ¿A qué me refiero? De un 50 milímetros pasamos a un 80 milímetros, ganamos unos 30 milímetros de distancia focal. Entonces, ¿qué pasa cuando metemos, por ejemplo, el 200 milímetros? Pues con el factor de recorte se convierte en un 320 milímetros. Pasamos de un 200 milímetros a 320. Ganamos 120 milímetros de diferencia. No es lo mismo pasar de 50 a 80 milímetros que pasar de 200 a 320. Eso es algo que viene bastante bien y de hecho la mayoría de personas que se dedican a fotografía salvaje usan cámaras APS-C, como la R7, por ejemplo, y cámaras así. Otra ventaja que yo considero que es una ventaja es que al ser un sensor más pequeño el calentamiento en la cámara va a ser menor. Todo es un problema que, bueno, casi todas las cámaras full frame cuando graban a altas calidades de 4K, 6K, 8K, a unas tasas a unos bitrate muy altos y tal, tienen el problema de que se calientan, porque al final es este el cacharro que está recibiendo luz, ¿vale? Vamos a ponerlo de este tamaño. Y un sensor APS-C que es recortado es más pequeño, por tanto el calor que produce es menor. Así que bueno, se traduce un poco en eso, en menor calentamiento y la verdad es que creo que es fácil de entender esto, es por eso que no me voy a explayar un poco más en el tema de calentamiento, pero lo considero una ventaja. Y para mencionar una última ventaja, creo que es un poco parecida a la anterior, es el menor consumo de batería, pues por lo mismo que lo que he dicho anteriormente. Un sensor más pequeño, pues lo mismo, va a consumir menos, al igual que se calienta menos, pues consume menos energía y te va a durar más la batería y eso es. Básicamente esta es la explicación y tampoco me quiero explayar mucho porque creo que no es necesario. Y bueno, ya también por añadir un poco más, suelen ser más baratas, ¿vale? Dependiendo del rango, porque claro, una R7 no es más barata que a mejor una Canon RP, que es full frame, pero porque tiene otras capacidades, ¿no? Tiene ciertas características que la hacen mejor. Pero por lo general las cámaras APS-C suelen ser más baratas que las full frame. Y hasta ahí las ventajas que yo digo. Yo digo que los sensores APS-C son igual de válidos que los full frame, son para usos diferentes, el rendimiento es diferente, ahí es algo que se puede discutir también tranquilamente. La verdad es que me gustaría hacer otro vídeo de comparativa full frame para ver un poco las ventajas, desventajas a nivel de rendimiento también. Si estáis pensando en compraros una cámara APS-C, yo la verdad que la recomendaría muchísimo porque a día de hoy con los avances tecnológicos, incluso cosa que antes de que a las APS-C les afectaba más el ruido, creo que a día de hoy la diferencia de cómo gestionan el ruido los sensores full frame y los APS-C se ha reducido. Creo que siguen siendo superiores los full frame porque al final son sensores más grandes, los píxeles están más separados, pero ya os digo, son cosas que a día de hoy, dependiendo del uso que le vayas a dar, una cámara con sensor APS-C es una opción muy buena a la hora de comprar una cámara. Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, un vídeo simple, no quería alargarlo mucho más. Si os ha gustado, dejar un like, suscribiros si no lo estáis, que me ayudáis muchísimo y nos vemos en el siguiente. Adiós.